¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a su canal Aula Docente y en esta ocasión traemos la información relacionada con el taller intensivo de formación continua para docentes referida a las dos sesiones que se van a llevar a cabo. Sesión para supervisores y supervisoras y para maestros o docentes durante toda la primera semana de enero. Entonces en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que va a tratar, cómo se va a organizar, pero sobre todo para estar preparados y saber de qué va a tratar todo esto al regresar y no irnos en ceros o con el estrés de que no sabemos qué tenemos que hacer al regresar. Entonces, en esta ocasión les voy a compartir algunos de los documentos que mandaron junto con todas las orientaciones para que nosotros tengamos toda la información a la mano. Igual vamos a compartir los videos en el canal para que se suscriban, den like y compartan este video, ¿sale? Entonces vamos directamente a la sesión de supervisores y supervisoras del taller intensivo de formación continua para docentes. Esta se va a llevar a cabo el día 2 de enero del 2023 y bueno, dice: estimadas y estimados supervisores y directivos, la Secretaría de Educación Pública reconoce el papel que ustedes han tenido y tienen en el sistema educativo mexicano como un vínculo directo entre la política educativa nacional y el trabajo cotidiano que realizan las y los docentes dentro y fuera del aula. Sus saberes, experiencias y la labor que realizan para acompañar a las y los maestros son fundamentales para las transformaciones educativas que el contexto actual demanda. En esta ocasión se llevarán a cabo dos talleres, como mencionaba. El primero dirigido a ustedes con una duración de un día, el lunes 2 de enero de 2023, y el segundo para las y los docentes y directores en cada una de las escuelas con una duración de 4 días, del 3 al 6 de enero del 2023. El propósito es que a partir de los saberes y experiencias de los supervisores o de los directores, problematicen, reflexionen y dialoguen acerca de las implicaciones del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria en su quehacer, con la intención de construir propuestas de organización del taller para docentes donde se priorice el trabajo colaborativo, autónomo, horizontal y colegiado. Bueno, en esta ocasión los supervisores tendrán esa ardua tarea de organizar, de realizar esas secuencias de trabajo para poder, digamos, llevar a cabo cada una de las actividades dentro del taller o dentro de la capacitación durante toda la semana, porque no están las actividades puntuales. Como ustedes saben, ahora ya son orientaciones, ya no es una guía de trabajo. Entonces, en este caso, a partir de lo que identifique, de lo que reflexione su supervisor, su supervisora, su director, se van a diseñar los tipos de actividades en cada uno de los días. Vamos ahora a qué dice: orientaciones para el desarrollo de la sesión. Este día de trabajo los convocamos como primer momento a una reflexión conjunta que les permita recuperar sus saberes en torno al plan de estudio para la educación primaria, preescolar, primaria y secundaria y las implicaciones de esta nueva mirada en su quehacer y relación con las y los docentes. Para ello se sugieren las siguientes premisas y dice: elijan un elemento del plan de estudio, aquí está, y problematícenlo. ¿Qué han comprendido al respecto? ¿Qué implicaciones tienen en su práctica? ¿Cómo podrían profundizar en él? Revisen los insumos que consideren les ayuden a profundizar en el tema. Aquí se supone que ya tenemos elementos para poder trabajarlo, para poder platicar sobre esto. Dice: seleccionen un campo formativo y problematícenlo. ¿Qué acercamiento han tenido con este campo? ¿Qué vinculación tiene el elemento del plan que analizaron con el campo formativo? Construyan un organizador, esquema o texto donde expliquen la relación entre el plan de estudio y los programas sintéticos y socialícenlo con sus colegas. Tenemos que tener bien en claro la parte de los programas sintéticos y sobre todo aquellos elementos que ya analizamos del plan de estudio. Determinen algunas líneas de orientación para el desarrollo del taller con docentes. O sea, que los supervisores tendrán que buscar la manera en que hagan reflexionar al docente, en que lo hagan trabajar, en que busquen, que encuentren las respuestas y se encuentren esa acomodación de saberes de lo que sabíamos antes, de lo que tenemos ahora y de lo que tenemos que saber. Y dice: para la segunda parte de la sesión, recuperen el análisis realizado previamente. Revisen, conozcan y analicen colectivamente la estructura general del taller intensivo de formación continua para docentes, que es el otro insumo, con la intención de construir propuestas para su desarrollo que promuevan un trabajo colaborativo, autónomo y colegiado. La estructura, el tiempo y las estrategias que lleven a cabo para el trabajo en este día emergerán del diálogo, acuerdo y reconocimiento mutuo de su labor como profesionales de la educación.
Desde la Secretaría de Educación Pública reconocemos su trabajo y compromiso con los procesos educativos y agradecemos su empeño por seguir acompañando a las maestras y a los maestros en la mejora de su práctica. O sea que confían plenamente en los supervisores y en los directores que van a poder generar una sesión de trabajo muy fructífera a partir de los elementos que ellos tienen. Entonces, confiemos en todo lo que nuestros supervisores propondrán. Igual la experiencia los va a respaldar. Sin embargo, creo que sí debieron haber compartido algunas opciones de intervención con la intención de que se encuentren mejores maneras de atender a los docentes, ¿no? Y bueno, aquí está la agenda. Sesión para supervisoras y supervisores, directoras y directores, el 2 de enero, que es problematizar, reflexionar y dialogar acerca de las implicaciones del plan de estudio con la intención de construir propuestas de organización del taller para docentes. Tenemos el 3 de enero, problematizar la práctica docente con respecto al plan de estudios y a los aprendizajes obtenidos a partir de lo vivido en la pandemia. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que se ha vivido, que ya lo hemos hablado, que ya lo hemos tenido aquí presente en la mesa, ¿verdad? De todo lo que se ha trabajado y se ha vivido y qué es lo que se ha aprovechado. Solamente tendríamos que enriquecerlo y ver qué impacto hasta este momento se tiene sobre la pandemia, ¿no? El 4 de enero dice dialogar sobre la propuesta pedagógica y cómo reorientar la práctica docente en la perspectiva del plan de estudio. Sobre esto tendríamos que ver cómo la práctica tiene que reorganizarse, pero ¿cómo lo vamos a reflexionar? Con puras preguntas, con alguna actividad, etcétera. Eso es lo que tiene que hacer el supervisor. 5 de enero, analizar los programas sintéticos, recuperar el diagnóstico escolar y diagnóstico de la comunidad e iniciar con el esbozo del programa analítico. Como les decía al inicio, tenemos que tener súper claro qué es un programa sintético, en qué consiste, y al parecer hasta este momento en que grabo el video aún no tienen, digamos, los materiales de los programas sintéticos, que es un insumo muy importante para poder desarrollar el programa analítico, que también debemos saber cómo se estructura, por qué se hace así, cuál es la manera en que debe llevarse a cabo. Y el día 6 de enero vamos a generar ese esbozo del programa analítico a partir de los insumos analizados en el taller. Entonces, todo el caminito tiene que ir guiado hacia el diseño de un programa analítico, pero yo considero que hace falta muchísimos más elementos para que al maestro le quede claro sobre lo que tiene que hacer. No irse, digamos, al ahí se va, en que el maestro tiene la capacidad de poder generarlo durante esta semana y que los docentes, supervisores y los directores pueden preparar toda esta capacitación de manera sistemática, clara, funcional, concreta, en un solo día. Creo que es muy difícil porque son actividades muy delicadas en las que tiene que generar o emerger la creatividad de los maestros, pero en un camino claro, en un camino que sepan hacia dónde van, sobre todo de qué manera van a estructurar y conectar cada uno de los elementos que les toca ocupar, ¿no? O utilizar. Entonces, esto es la primera sesión. Entonces, en sí, en concreto, los maestros, supervisores, tienen que generar una secuencia de trabajo, una manera en cómo van a trabajarlo en los colectivos, los directores de igual manera, qué van a hacer cada día, agendarlo, proponer actividades y no solamente dejarlo al aire, porque si no va a haber situaciones en las que pues, los maestros pueden tener tiempos muertos, ¿verdad? Que a veces pasa, a veces no pasa. Y bueno, entonces analicemos ahora el taller intensivo de formación continua para docentes, ahora el documento para la semana del 3 al 6 de enero, o sea, del día 3 al 6 de enero, y vamos a ver. Estimadas maestras y estimados maestros, dice, el mandato popular expresado en las elecciones de 2018 instaló un gobierno cuyo actuar está orientado a la transformación de la vida pública nacional. Bueno, creo que esto está de más. En el campo de la educación, este cambio derivó en la construcción de la nueva escuela mexicana y el establecimiento de nuevos paradigmas orientados al pleno ejercicio de los derechos humanos y al goce permanente de la igualdad sustantiva. Aquí como que nos quieren hacer ver que este gobierno está transformando todo este show, pero bueno, los maestros hemos venido haciendo más durante generaciones. Para ello, la escuela se transforma en un espacio en donde se aprende tanto en lo individual como en lo colectivo, y todo esto enfocado a lo que es en el marco de una formación humanística para la formación de niños o estudiantes solidarios. En un lugar para la construcción de un pensamiento propio que permite justificar, fundamentar y emitir juicios sobre un tema escolar o un aspecto de la realidad, así como el empleo de lenguajes considerando contextos y situaciones específicas. Un terreno en el que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Bueno, eso ya éramos de hace mucho tiempo. Dice que este taller intensivo de formación continua para docentes sea el espacio para el ejercicio pleno de su autonomía profesional, del trabajo colaborativo y del diálogo colegiado para el proceso de codiseño que en esta jornada abordarán. Bueno, eso va a ser lo más relevante, la parte
del codiseño, que es lo que tenemos que poner en práctica, pero deberemos tener en claro de qué se trata esto del codiseño. El propósito, que a partir de sus saberes y prácticas docentes, las maestras y los maestros inicien el proceso de codiseño con base a la problematización, reflexión y diálogo acerca de los componentes centrales del plan de estudio y los programas sintéticos. Entonces, vamos a ver de qué manera podremos hacer uso de nuestros saberes y nuestras ideas previas, porque hay algunos elementos que podremos considerar y algunos que se nos pueden escapar. Y la estrategia para la realización del taller intensivo es de esta manera. La manera en la cual comprendemos, nos apropiamos y nos aproximamos a cualquier texto o situación es diferenciada. Y bueno, aquí habla que el plan de estudio no es la excepción. Hasta ahora hemos tenido contacto con sus principales postulados, componentes y premisas curriculares, por lo que esta comprensión y apropiación responde a nuestros conocimientos previos y a las características y los contextos de cada comunidad escolar. Sí, tenemos conocimientos previos, tenemos la manera en cómo podremos abordar o conocer un currículum, sin embargo hay elementos nuevos que podríamos desconocer o digamos divagar un poquito en el enfoque que se espera obtener al analizar estos planes y programas, ¿no? Ahora bien, para el desarrollo de este taller intensivo de formación continua para docentes, se propone una organización en 2 dimensiones que las escuelas adecuarán a lo largo de los 4 días de trabajo a fin de aproximarse a alcanzar el propósito de este. Es necesario en todo momento hacer énfasis en que la toma de decisiones se debe realizar de manera colaborativa y colegiada. Y bueno, las dimensiones para el trabajo del taller. Lo que orienta el desarrollo de las actividades del trabajo del taller es que al finalizar esta semana construyan colectivamente un programa analítico por grado. Imaginemos ahora a los multigrado, En este sentido, es muy importante recuperar y tomar en cuenta la experiencia que ya tienen en su trabajo docente. Se proponen 2 grandes dimensiones de análisis para el desarrollo del taller. Conforme avancen podrán regresar a los aspectos analizados y discutidos anteriormente, es decir, no es un proceso lineal, sino que en la medida que profundicen su reflexión, es probable que requieran volver a algún aspecto sobre el cual ya hubiesen dialogado. Y las dimensiones son problematización de la práctica docente y de los elementos del plan de estudio y el diseño del programa analítico. Y bueno, aquí tienen las partes en donde tendremos que analizar la práctica docente y tenemos que llegar a algunas conclusiones a partir de la discusión. Bueno, no es discusión, puede ser debate o diálogo. Aquí vamos a abordar estas preguntas que dice: ¿qué hemos comprendido del plan de estudio? ¿Qué elementos, rasgos o principios consideramos relevantes para nuestro trabajo docente? Recuperemos los aspectos más relevantes respecto a cómo desarrollamos nuestra práctica docente. Analicemos nuestras experiencias de trabajo docente durante la pandemia. Expongamos qué aprendizajes o estrategias tuvimos que desarrollar. ¿Cuáles de estos pueden ya estar incorporados en nuestro trabajo presencial? ¿Qué tan cercanos están los componentes del plan de estudio a los aspectos relevantes de nuestra práctica docente? En su caso, ¿cómo reorientamos nuestra práctica docente en la perspectiva del plan de estudio? Analicemos el perfil de egreso, los ejes articuladores y cómo se relacionan entre sí con nuestra práctica. Esto ya lo hicimos, ya lo platicamos, puede haber algunas cosas que ya se nos olvidaron, incluso en vacaciones se nos van a olvidar. Entonces lo que podemos hacer es hacer como una pequeña actividad de recapitulación y un diálogo un poquito más concreto sobre lo que trata cada una de estas partes del plan y programas. Esto con la intención de que contrastemos ese plan y programas nuevo 2022 con la práctica que ya venimos haciendo y compararlo con lo que nosotros proponemos para trabajar en el aula o para organizar la práctica educativa, porque lo que nosotros decidimos siempre tiene cierta trascendencia en lo que los alumnos aprenden, ¿no? Lógicamente. Dimensión 2, diseño del programa analítico. Tópicos sugeridos para la discusión. Revisemos cómo se expresan el perfil de egreso y los ejes articuladores en los programas sintéticos. Entonces tendremos que adentrarnos poco a poquito de qué manera podremos atender ese perfil de egreso y cómo los ejes articuladores interactúan dentro de los programas sintéticos, que ya los vimos y que es realmente un trabajo interdisciplinario donde los campos formativos llegan a tener una interacción muy puntual para poder atender, digamos, el contenido curricular. Recuperemos la evaluación diagnóstica o la situación actual de los aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes por grado o por grupo a través de un organizador o mapeo de ideas. Retomemos el diagnóstico de la comunidad, dialoguemos sobre cómo podemos recuperar las voces de los estudiantes, revisemos los programas sintéticos por grado. ¿Qué elementos del plan de estudio encontramos en ellos? ¿Hay coherencia entre sí? Bueno, estos todavía no están disponibles.
Esbocemos nuestros programas analíticos, podremos realizar este ejercicio colectivamente y después por grado. Para una mejor comprensión del proceso de codiseño y construcción del programa analítico se presenta el siguiente esquema que ya habíamos visto. Aquí lo que propone la autoridad con los planes y programas, aquí el programa sintético de estudio, lo que son los contenidos nacionales, que es lo que nos va a proponer el currículum, proceso de apropiación, articulación y contextualización, contenidos nacionales contextualizados, contenidos locales por escuela basados en el contexto, aquí viene el diseño, y aquí se hace la propuesta del programa analítico a partir de 3 planos, el plano de la lectura de la realidad, el plano de la contextualización y el plano del codiseño, y al final un plano didáctico de actividades de aprendizaje diseñadas por el personal docente. Todo esto viene siendo una construcción, digamos, crítica, analítica, a partir de toda la realidad que tenemos, desde lo que es la currícula nacional, sobre las situaciones nacionales también de contexto y sobre todo lo que tenemos en el contexto local para construir mejores estrategias y actividades. Creo que esto ya lo venimos haciendo, a lo mejor nos faltaba una estructura más clara del cómo organizarlo, pero creo que ya lo habíamos hecho durante toda nuestra vida laboral, solamente que hay algunas, digamos, algunas características de reorganización que nos podrían ayudar a entender mejor la intervención de nosotros en cada una de nuestras aulas, ¿no? Dado que en el tiempo asignado para el taller podríamos no llegar a realizar por completo él y los programas analíticos, elijamos algunos contenidos prioritarios que es necesario atender en los grados en los que actualmente trabajamos y para ello aquí nos ponen algunas actividades. Elijamos del organizador o mapeo de ideas de la evaluación diagnóstica o la situación actual de los aprendizajes de las y los estudiantes y aquellos que requieren ser atendidos prioritariamente. Decidamos qué elementos del diagnóstico de la comunidad característica y saberes se vinculan y podemos aprovechar para ofrecer oportunidades de aprendizaje. Seleccionemos el programa sintético de la fase que corresponde. ¿Qué contenido nos permiten atender esos aprendizajes? Supongo que los programas sintéticos ya vienen elaborados, ya vienen propuestos y nosotros nos vamos a basar ahí para realizar el programa analítico. Con estos 3 elementos, aprendizajes prioritarios, características y saberes de la comunidad y contenidos del programa sintético, realicemos el programa analítico que incluye una propuesta didáctica para que nuestras y nuestros estudiantes desarrollen sus contenidos. Entonces, esa es la manera en cómo nos van a estar vinculando al currículum. Creo que no es tan nuevo. La manera de organizarlo, el programa sintético puede serlo y el trabajo por proyectos lógicamente también lo va a hacer para nosotros, pero la manera en cómo se considera o se toma en cuenta el currículum creo que no es tan nueva. Para diseñar el programa analítico consideremos las condiciones institucionales, comunitarias, escolares y pedagógicas del colectivo docente para vincularlos con la propuesta didáctica, la cual permitirá el desarrollo de saberes y aprendizajes de los campos formativos. Y decidamos en qué presentación o formato mostraremos el programa analítico. Aquí nos están dando libertad de organización en un formato libre. El codiseño del programa analítico es parte de lo que cotidianamente hacemos en nuestra práctica docente. Algunas de las diferencias están: hoy los sujetos de la acción educativa son nuestras y nuestros estudiantes. Bueno, ya lo habíamos visto desde los principios pedagógicos que el estudiante va al centro del aprendizaje. La comunidad es el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La nueva escuela mexicana reconoce que la organización del currículum debe estar centrada en el trabajo conjunto de profesores, nada se va a hacer solitario y con todo el colectivo de la escuela, y sobre todo el plan de estudio para la educación primaria, para escolar primaria y secundaria se despliega a partir de los 7 ejes, cuya orientación es la formación de ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática. Bueno, entonces aquí dice el entramado de dichos ejes, 2, 3 o los que sean necesarios, y su concreción didáctica será la que considere pertinente cada docente. Dicho de otra forma, se trata de seleccionar del programa sintético aquello que es relevante para promover con los y las estudiantes, retomando sus aprendizajes y las características y saberes de la comunidad, para hacer una propuesta didáctica para el grupo que desarrolle alguno de los siguientes elementos que aquí nos ponen, que vienen siendo como aprendizajes esperados. Ya lo había mencionado, que se trata de seleccionar de ese programa sintético lo que podemos promover y realizar un programa analítico para poder trabajarlo. Y bueno, podemos desarrollar capacidades que se relacionan con vivir una vida mental físicamente saludable, incluyendo la alimentación sana, etcétera. Bueno, esto ya lo podremos ver. Y de esta manera es como se organiza esta sesión. En sí vamos a analizar los programas sintéticos, conocerlos muchísimo más,
Creo que se queda un poquito corto para el tiempo, pero podríamos sistematizar cada una de las actividades para poder entender realmente paso a paso cómo podremos hacer ese programa analítico y que quede un esbozo de calidad, algo que pueda aportar realmente para cuando ya tengamos que aplicar ese nuevo marco curricular y que este programa analítico realmente sea una propuesta didáctica que nos rinda frutos y resultados y que el aprendizaje genere, digamos, nuevas experiencias de aprendizaje, pero significativas, ¿no? O sea, que tu experiencia de trabajo realmente sea significativa en el sentido de que los alumnos estén dentro para y con esas problemáticas de los proyectos comunitarios, de todas las metodologías que tenemos que aplicar. Entonces, igual de aquí, el plan de estudios que nos mandaron nos propone, digamos, analizarlo puntualmente por cada uno de sus elementos y también nos dieron el documento de los programas analíticos, que eso podría estarlo atendiendo en otro video para poder conocerlo muchísimo mejor, o sea, digamos la estructura del programa analítico. Entonces podríamos trabajarlo en otro video para que este no se haga tan largo. Igual les voy a estar compartiendo los videos de la sesión intensiva de enero. Muchísimas gracias por haber visto el video, no se queden sin estudiarlo, aunque sea, digamos, de manera escaneada. Compartan este video, difúndanlo y sobre todo suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por haber visto el video y por ahí activen la campana de notificaciones y síganme también en Aula Docente en Facebook, ¿sale? Nos vemos en la próxima.